Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. El campeón encarcelado. Kusanagi Godou. Nacionalidad japonesa, 16 años de edad, sexo masculino. Él, de la división de secundaria de la Academia Honan, no pensaba en sí mismo como el tipo que era particularmente serio. Su personalidad estaba en el lado más suave, más o menos. Él no era como los que disfrutaba haciendo un show en medio de la clase, ni era un alumno que a menudo expresaba sus opiniones en voz alta. No era que él fuera malo en asociarse con la gente o era un excéntrico. Parece prudente, era normal. Según la búsqueda de errores de su hermana, si trabajas más duro debes ser capaz de llegar a ser aún mejor, pero es porque has sido afectado en tu barriga por lo que eres de la forma actual. Y para Erika Blandelli, su socia, con quien ya tenía una relación inseparable, tu físico no es malo, pero estás falto de carisma y de aires de majestad. Sus resultados eran superiores al promedio. Su fuerte eran las artes y las humanidades, mientras que él no le iba bien en la ciencia. Tenía confianza en sus capacidades físicas, pero no en la misma forma que los atletas olímpicos. De hecho, poseía un poder inexplicable que iba en contra de las leyes de la naturaleza, pero sobre lo que solo podría ser dicho de él en el contexto de esta escuela, era que él era un estudiante perfectamente normal. Razón por la cual, mediocre y moderado, ese tipo de expresión era probablemente apropiada para él. Hey, Kusanagi, ¿qué tipo de persona crees que eres? Un día, durante el tiempo de descanso, en el aula de quinto grado del primer año. A la vista de esa pregunta de sus compañeros, Godou no respondió. En ese momento, los que se encontraban presentes eran Takagi, Nanami y Sorimachi. Los tres eran de la misma quinta clase de primer año. Entonces, los tres juntos, por alguna razón, miraron extrañamente a la cara de Godou. ¿Qué pasa con esa extraña mirada que me están dando? Era la expresión de campesinos que sufrían bajo fuertes impuestos y un gobierno opresivo, y estaban mirando al tirano responsable con ira y furia. Con enemistad en sus corazones, los ojos revelaron la furia soportada dentro. Al igual que una hoja con un borde en apariencia opaca, era una mirada peligrosa. Era exactamente igual que esa descripción. Oye, ¿estás escuchando? Sí, has oído. Este hombre no entiende su propia situación en absoluto. Este rey bastardo. El plan de costumbre, como pensé parece que tenemos que proceder con ello, Entonces, empezaron a susurrar y murmurar entre sí. Oí, ¿qué están hablando en secreto? También en esa pregunta, había algún significado detrás de esto. No te preocupes de este tipo de detalles insignificantes, Kusanagi. Este punto debe ser resuelto. Jajaja, ¿qué estás diciendo? Olvida lo que acabo de decir, Kusanagi. No asumas que hay una luna todas las noches. Oí, dejar que tus verdaderos sentimientos se deslicen, contrólate a ti mismo un poco más. Por la justicia retributiva, el demonio debe morir. ¿Están bien, chicos? Todos ustedes se ven seriamente raros. Godou preguntó preocupado. Sin embargo, no le respondieron, simplemente volvieron a sus propios asientos con expresiones oscuras en sus rostros. Después de la escuela, en el mismo día en que ocurrió ese evento, Kusanagi Godou fue abruptamente secuestrado y confinado. Con eso, comencemos la primera comisión de investigación del hijo de puta de Kusanagi Godou quien ha monopolizado a las dos grandes bisoujos del campus de todo el mundo. ¿Estás listo? No hay problema. Pasemos la sentencia de justicia en Kusanagi Godou, el enemigo de los impopulares. Estoy de acuerdo. Nosotros, basados en la ideología imparcial del amor colectivismo, le echamos la culpa a la burguesía que monopoliza la riqueza injustamente. Ese día, Godou estaba de servicio. Necesitaba simplemente recoger las impresiones que se presentaron ese día y colocarlas sobre la mesa de la carga docente en la sala de profesores. Acabando esa tarea, regresó a la quinta clase de primer año. Fue en el camino de vuelta que el acto de secuestro se llevó a cabo de manera decisiva. En un lugar donde no había nadie cerca, Godou fue cubierto de en la cabeza con una gran bolsa de yute. No importa lo mucho que luchó con sus brazos y piernas, fue inútil. Godou luego fue levantado por unas pocas personas, y se fue llevado lejos de esa manera. Para empeorar las cosas, sus miembros estaban amarrados por cinta adhesiva, y sus movimientos estaban restringidos. Y luego, el que quitó la bolsa de la cabeza, delante de él. Era una habitación con ventanas que estaban cubiertas por cortinas negras, bloqueando la luz del sol, un aula en algún lugar de la escuela. Las luces estaban apagadas, y era muy oscuro. La única fuente de luz era la luz de las antorchas que alguien sostenía. Con solo eso, era difícil entender la situación. Pero Godou tenía una visión nocturna a la par con los de un búho,
y con eso inspeccionaba los alrededores. Tal vez, era una clase vacía que no se utilizaba a menudo. Eso podría ser deducido por el hecho de que no había pupitres en el aula. Y, la forma de las 3 personas ante él. Tenían bolsas de papel sobre sus cabezas. Había aberturas en dichas bolsas de papel, hendiduras para los ojos. No podía discernir sus identidades por eso. ¿Qué eran? Ellos, quienes lo habían capturado y posteriormente limitarlo. No tenía ni idea de quiénes eran exactamente, pero podía adivinar. Por fin, ¿las personas de las asociaciones mágicas se habían infiltrado en la escuela? Aún así, Kusanagi Godou era un rey. Después de haber llevado a cabo este tipo de medidas audaces, ¿podría ser que alguien poderoso estaba tirando de los hilos detrás de esto? También se prepararon a fondo, vestidos con el uniforme correcto de la división de la escuela secundaria. Y sobre su cabeza había bolsas de papel. Solo las regiones de los ojos y la boca fueron cortadas. De esta manera, sus identidades no podían ser descubiertas. Godou recordó algo acerca de las voces anteriores, y mirando sus estaturas, se dio cuenta. ¿Qué haces, Takashi? Allí están Nanami y Sorimachi, ¿verdad? No es así. Nosotros no tenemos ese tipo de nombres. Sí, sí. Absolutamente no somos compañeros de clases con un hijo de puta como tú. Sí, somos la banda de la justicia, los que se lamentan sobre el estado del país y aman la nación. No lo malinterpretes. El proclamado trío, evidentemente, estaba en estado de pánico. ¿Cómo debo decir esto? No pensaba que ustedes eran así de estúpidos. A partir de ahora, sus crímenes son todavía perdonables. Libérenme amablemente. Lleno de piedad y asombro, Godou aconsejó. En cualquier caso, ¿por qué tengo que sufrir algo como esto? ¿Qué? Este hombre, desde la mirada de sus ojos, él piensa que está siendo confinado bajo falsos cargos. Uno de los 3 idiotas resplandeció su derecho de hablar en el rostro de Dios, y escupió. Tal como pensaba, era la voz de Takashi. Cálmate. Tenemos un montón de tiempo. Por este idiota insolente, sin prisas, digámosle la verdadera gravedad de sus pecados. Casi como un tipo de personaje subalterno a que entraba en el escenario de alguna obra histórica. Este debería ser Nanami. Enseñémosle a este chico una lección o dos. En el lugar de Dios, vamos a emitir un juicio sobre él. Y esta fue la frase marca registrada del protagonista héroe. La voz pertenecía a Sorimachi. A pesar de que realmente no entiendo lo que está pasando, pero entiendo su determinación. En primer lugar, retiren las cintas, y luego vamos a hablar de esto con toda tranquilidad, ¿ok? Kukuku. Bastardo, parece que todavía no entiendes tu posición actual. Uno de los 3 idiotas, probablemente Sorimachi, declaró. Lo que buscamos, no es hablar las cosas con un hijo de puta como tú. Este es el juicio. Juicio. Kusanagi Godou. Eres un hijo de puta que juega con los corazones y los deseos, los cuerpos de las 2 grandes bisoujos de la escuela, el tirano gestionando un harén. Para ese crimen, mereces una muerte segura. ¿Qué? Godou sintió la sensación de vértigo, al oír la acusación de Sorimachi. Las 2 grandes bisoujos. Harem. ¿De qué cosa en la tierra estaban hablando? Camarada T. lee en voz alta, el primero de los crímenes de Kusanagi Godou. Número 1. El acusado, estuvo involucrado con la diosa rubia que posee un cuerpo trascendente, en varios lugares. C clase, la escuela, el borde de la carretera, ante el público en general mientras que se aferraban juntos, confirmando su amor, y sin embargo, insiste en que no hay nada entre él y Erika-sama. NGH. Ese crimen, es algo imperdonable. No hay objeciones. Kusanagi Godou merece una muerte segura. Godou estaba aturdido. Hasta ahora, había sido aturdido, pero ese último cambio fue la confirmación final que necesitaba. ¿Cómo debería decirlo? Era simplemente abrumadoramente retardado. Se había dado cuenta cuán profundamente eran de idiotas estos chicos. Era innecesario jugar junto con este tipo de estúpida obra de teatro. Sacó pecho, y con la resolución, sentía que era una conversación que era mejor ignorar. Con respecto a este asunto, Kusanagi Godou no llevó a ningún culpable. Pero en realidad, a pesar de que era un acaso de uvas agrias, las circunstancias podrían justificar esta mentira. Hey, Godou. La luz del sol de la puesta del sol brillaba desde la ventana, después de teñir el aula de la escuela en un tono de color naranja. En este momento, solo había 2 estudiantes. A saber, eran el par de Kusanagi Godou y Erika Blandelli. Ahora, estamos solos en este lugar. Fufu, ¿no es algo precioso? Aunque está siempre lleno de gente, solo estamos los dos aquí, ¿sabes? Creo que esto es muy lujoso, ¿estás de acuerdo? La bisoujo con el pelo rubio ligeramente rojizo, dijo, mientras que miraba a la cara de Godou con los ojos húmedos, aparentemente. Sí, una bisoujo. Erika Blandelli era sin duda una extraordinaria hermosa doncella. Si se le preguntaba a un centenar de personas, todos ellos, sin duda reconocerían este hecho. Sin embargo, su aspecto no era la única parte extraordinaria en ella. Inteligente, fuerte, tiene una gran confianza en sí misma, y por otra parte, era una táctica.
En la cima de su belleza, ella tenía absoluta confianza en sus propias capacidades, y Godot podía sentir fuertemente su presencia, más que cualquier otra bisojo que conocía. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Los dos, compartiendo un momento tan precioso y juntos, ¿qué te parece que deberíamos hacer ahora? Irnos obedientemente a casa como buenos estudiantes. Por supuesto que voy a rechazar eso. Con una escena de corazón palpitando así, ¿qué tipo de estupidez estás diciendo, Godot? Si no es así, arrancaría esa boca para que no fuera capaz de decir ese tipo de cosas por segunda vez. Mientras que en la parte superior de la frente de Godot, Erika susurró en voz baja. Las palabras en sí eran brutales, pero su tono era absurdamente dulce. Por otra parte, en donde estaba sentada, no era en la silla. Tras el regazo de Kusanagi Godot, se colocaron sus suaves muslos y la parte inferior. Por otra parte, ambos brazos se envolvían alrededor del cuello de Godot, y se acurrucó contra él. Para decir de antemano, Godot había estado fuertemente en contra de estar en esta postura. Sin embargo, había razones de por qué este era el caso. En primer lugar, las piernas. Las piernas flexibles de Erika se enroscaron en el regazo de Godot. La estrechez de esta pinza era casi como un pestillo. Entonces, el cuello. Parecido a serpientes blancas, sus manos delgadas podrían romper el cuello de Godot de forma instantánea. También, sin duda podría constreñir su arteria carótida y dejarlo inconsciente. Podría estar inconsciente, frente a Erika quien estaba dispuesta a asaltarlo. Esa sería una acción tonta, como tratar de escalar una montaña desnuda invernal. No importa lo que sucediera después, él no sería capaz de hacer cualquier excusa o quejas. Erika Blandelli, italiana, 16 años de edad. Poseyendo una cara y figura atractivas, una mente brillante, increíblemente atlética, era sin duda una sobrehumana. Sin embargo, con respecto a cualquier tipo de tareas domésticas, no podía y no las hacía. Y, por último, una que tenía títulos similares a bromas como bruja y caballero. Ese tipo de labios húmedos de la muchacha estaban acercándose a los de Godot. ¿Qué hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué debería hacer? El estado mental de Godot estaba atrapado en un remolino de caos. A la vista de esta amenaza inevitable, quería escapar de la realidad. En las novelas de terror que había leído una vez, había un monólogo en este tipo de situación extrema. Posteriormente, vería una figura blanca fuera de la ventana, y luego un monstruo negro aparecería allí. Y, por último, sería un mal final similar. Con el fin de obtener la victoria sobre esta inminente presión, Godot miraba hacia la ventana. Ah, fuera de la ventana, fuera de la ventana. No había manera de que hubiera algo allí, y luego Godot fue jugado a oír Erika, así como así. Sus lenguas se solaparon y terminaron con creces su degustación del brillo de los labios con sabor a menta. Este fue un incidente que había ocurrido hace 2 días. Información. Lo vi. Fue ayer, después de la escuela, en un aula desierta, este tipo fue besado por Erika Sama. Con toda su fuerza, uno ese súper profundo. Kuke. Godot, quien fuertemente recordó eso, se puso nervioso. Para que alguien pudiera haber presenciado esa escena, era simplemente. Sin embargo, no fue empujado hacia abajo. Solo fue un beso al reunir sus labios, y se había defendido a sí mismo desesperadamente de hundirse más. Cuando los jinkos dicen empujar hacia abajo, se refieren simplemente a cuando asaltan sexualmente a alguien, aunque no quiere decir violación obviamente XD. Por eso, en lo que respecta a tener una conciencia culpable, por supuesto, que lo tenía, pero de alguna manera, había sido capaz de superar ese problema y recuperar su tranquilidad. Sin embargo, en el momento en que Godot había sido relevado en secreto, se le preguntó algo como esto. Kusanagi, ¿tú, podría ser que has progresado aún más lejos con Erika-sama? ¿Progresado aún más? Era una expresión ambigua. Como era de esperar, ¿cuán lejos? No, ¿qué era exactamente a lo que él se había estado refiriendo? Godot estrujó el cerebro a lo largo de eso. En los 3 meses que había sido objeto de fuertes ataques de Erika, había resistido desesperadamente su acercamiento. Su vida pasó ante sus ojos, a pesar de que no estaba particularmente al borde de la muerte, y lo recordaba. Ese tipo de cosas, este tipo de cosas, y también ese tipo de cosas habían ocurrido antes. Bueno, de alguna manera u otra, se sentía como si hubiera logrado resistir obstinadamente de cruzar la línea. La fuerza estaba de acuerdo con él, Godot apenas podía manejar una respuesta. Oye, no me acuses de este tipo de cosas extrañas. Es cierto que Erika y yo hemos sido más bien excesivamente atrevidos en ciertas áreas, pero realmente no hay ninguna relación sospechosa entre nosotros. Créeme. Camarada N, ¿cuánto tiempo se necesitó para esta respuesta? De acuerdo a mi cronómetro, fue de 8,3 segundos. A partir de su silencio hasta que él la respondió, tú, no me acuses, esa cantidad de tiempo ha sido confirmada. A partir de las estadísticas, aquel tiempo es muy sospechoso. De hecho, sospechoso. No, ¿qué tipo de estadísticas quieres decir con estadística? En primer lugar, porque fuiste expresamente fuera de tu camino para medir ese tipo de tiempo.
Haciendo caso omiso de las protestas de Godot, el trío idiota le dio una mirada de desprecio y celos. Él no podía ser molestado con ellos por más tiempo, y necesitaba escapar. Aunque se determinó, las extremidades de Godot todavía estaban unidas, y no había nada que pudiera hacer al respecto. La otra parte estaba compuesta por civiles normales. En este caso, no podía ni utilizar su fuerza sobrehumana ni teletransportarse. Godot, quien tenía varios superpoderes, solo podía demostrarlos cuando se enfrentaba contra un poderoso enemigo o en ciertas situaciones. Esto es de hecho un grave problema a considerar, pero vamos a ir más lejos en eso más adelante. Lo siguiente en el orden del día, el pecado número 2 de Kusanagi Godot. Oh, permítanme leerlo en voz alta. La voz que había respondido de inmediato pertenecía a Sorimachi. Kusanagi, aunque llevéis el pecado de monopolizar a las dos grandes bisoujos, también has cometido otro imperdonable gran pecado. Esa es la frialdad que has demostrado por tú, Imouto. La culpa de tu estupidez, bastardo que careces de un fetiche de Imouto. Imouto. Godot estaba confundido. ¿Por qué Sorimachi de repente mencionó Imouto? NGH, se ha llegado a esto. Como era de esperar del camarada S, el hombre que posee 108 Imoutos en el mundo 2D. Un tenacidad para tener siempre Imoutos en su mente, en cualquier momento del día, realmente debemos respetar y tratar de llegar a ser como él. Los otros dos de los tres idiotas estaban muy impresionados. En serio, estos tipos eran difíciles de entender. Hei Kusanagi, al ser tan cruel con Shizuka-chan quien siempre está viniendo a la sala de clase, ¿no estás avergonzado de tu propio comportamiento? ¿No tienes en cuenta ser pecaminoso? Yo realmente no la trato cruelmente. Es lo normal. La hermana de Godot, Kusanagi Shizuka era una estudiante de tercer año de la escuela intermedia de la división de la Academia Honan. Por alguna razón, había aparecido en el techo por encima de las aulas de la división de secundaria, siguiéndole. Oni-chan, recientemente ha sido extremadamente deshonesto. Y luego, de repente, había echado esa línea, su estado de ánimo era aparentemente malo. Por cierto, las áreas de la determinación de Shizuka eran impresionantes, ya que era una chica dulce en primer lugar. Tal vez en un futuro próximo, podría convertirse en una belleza al igual que la madre de la familia Kusanagi. Incluso si eran solo 14 años a partir de ahora, ella ya se decía que se asemejaba en gran medida a su madre. ¿Por qué? Aunque no he sido particularmente muy honesto, no debe ser a tal punto que mi hermana me esté acusando de falta de honradez, no. ¿Tonterías? ¿Por qué no intentas decir eso una vez más, una vez que hayas tomado una buena mirada a tu alrededor? Hablando de eso, la conversación tuvo lugar mientras estaban almorzando actualmente en la azotea. Desde junio, Godot había estado pasando sus horas de comida en la azotea. No pasaba el tiempo a solas. Desde la misma clase, Erika estaba sentado junto a él, su expresión diciendo eso era perfectamente natural para que ella la hiciera, y en el otro lado había una colegiala con el pelo oscuro teñido de un color castaño, Mariya Yuri. Junto con estas dos chicas, pasaba su tiempo libre del almuerzo en la azotea. Había sido la rutina diaria de Godot, recientemente. Adhiriendo a Shizuka encima de eso. ¿Qué exactamente había de deshonesto sobre esta situación? ¿Puedo preguntar qué pasa, Shizuka-san? De hecho, Godot-san, no se puede decir que tenga una conducta perfectamente irreprochable, pero siento que es adecuadamente honesto. No sería bueno hablar de su Oni-sama en esa forma. Yuri la reprendió suavemente, mientras sonreía. De vez en cuando digna, mientras que en otros momentos podía exhibir la intensidad de una yasa, pero normalmente era una refinada y ordenada Ohou-sama. Y por encima de todo, hermosa. Mariya Yuri podría estar hombro con hombro contra Erika como Bisoujo. Sin embargo, desde el punto de vista de un espectador, uno podría pensar que Yuri no poseía un grado de glamour comparable al de Erika. En lugar de esa diferencia, Yuri era más del tipo que causaría ser atraída más si se fijaban en ella. Por ejemplo, los preciosos cerezos en flor de montaña aún no vistos que florecían. Esa era Mariya Yuri. Sin embargo, eso es cierto. Así como Shizuka-san había dicho, podría ser mejor si Godot-san se volviera un poco más honesto. Hasta ahora, has hecho que me preocupes hasta el extremo. Sus relaciones con amigos, sus relaciones con las chicas, sus acciones normales, Godot-san debe dar otro vistazo a sus alrededores, HM. Eres estricta como siempre, Mariya. Godot se quejó, en respuesta a Yuri quien había dicho eso recatadamente. Ella no era la Ohou-sama normal. Su otra identidad era la de una musa sino y mémico que servía para proteger a toda la región de Kanto espiritualmente. Poseedora de una capacidad similar a la videncia, sus poderes fueron reconocidos incluso por Erika. Y, era una amiga que apoyaba a Godot después de enterarse de su situación problemática. Después del incidente en junio, sus relaciones con Yuri habían mejorado mucho. La chica, que había sido nada más que dura y severa con él al principio, ahora podría decir tales chistes con él. Y luego, cuando sus miradas se cruzaron, sonriendo, podían entender la mente del otro. Ser capaz de comunicarse sin necesidad de decir mucho, habían construido una relación tan cómoda. Oh Oni-chan.
Y Mariya-san también, dejen de estar en sus propios mundos, cuando los dos están mirando a los ojos del otro. Ese tipo de cosas es deshonesto, imprudente. Mariya-san, no se deje engañar por un tipo como Oni-chan. Por favor, tenga más cuidado. ¿Ara? Shizuka-san, que no está permitido y de que debo tener cuidado. Esa es cierto, Shizuka, totalmente no entendemos lo que estás tratando de decir. Tienes que ser más sencilla. Contra la queja de Shizuka, Godou y Yuri refutaron al unísono. Ellos no lo planeaban de antemano, fue simplemente por casualidad. Sin embargo, ese tipo de temporización y sincronización de sus acciones era extraño. Bueno, lo que Shizuka-san quería decir de deshonesto era esto. El status quo de ser flanqueada por dos bellezas, yo y Yuri, en todo momento. Erika interrumpió, riendo. Desde el principio, cuando Shizuka había estado expresando sus quejas, ella había fingido ser solo una espectadora. El tranquilo, insociable Oni-sama que siempre ha estado monopolizando desde antes de la secundaria, ahora mira a chicas como esta, provocando que quiera decir eso. Bueno, no es que no entienda cómo te sientes. Erika-san, por favor no dejes un extraño malentendido. Hubo una impresión de Shizuka volviéndose inusualmente nerviosa, después de ser dicho eso en un aire de sabelo todo. ¿Normal? Bastardo, estás tratando de decir que solo puedes actuar normalmente con una hermana como eso. Sin embargo, eso es lo que es. Creo que nos llevamos bien, incluso como un estudiante de escuela secundaria y un estudiante de escuela secundaria, todavía estamos bastante cerca. En las muchas veces en que los padres habían estado ausentes durante su infancia, no importaba dónde fuera, siempre había llevado a su hermana junto a él. Al recordar el pasado, Godou se sintió nostálgico. Seguir haciéndolo después que los hermanos habían llegado a la pubertad, sería muy difícil. Quizás ser constantemente etiquetado por Shizuka junto a él recientemente era a causa de la nostalgia también. ¡Cuá! Como si fuera aplastado en la cabeza por un arma contundente, Sorimachi gritó. Parecía como si hubiera sufrido un gran golpe desde la respuesta de Godou. Vuelve en ti, camarada S. Yo estoy bien. Más importante aún, tenemos que dejar en claro los delitos de Kusanagi. Escucha bien, Kusanagi, lo que dices es normal, siendo una verdadera Imoto, normal, cuando ella es tan linda. ¿Qué parte de eso no entiendes? Godou vaciló ante esta protesta de Sorimachi, sobre las verdades de este mundo. Sí, al igual que el camarada S ha mencionado. Por el contrario, el sarcasmo es insoportable. Estoy de acuerdo. Shizuka-chan es, sin duda, la modelo de una Imoto tsundere. Oni-chan idiota, sería bueno si te preocuparas un poco más por mí, pero te amo. Compañeros, gracias. Sí, esta es una Imoto Mou. Imoto Mou. ¿Estos chicos, bebieron y están borrachos? Ante los aplausos vehementes del trío idiota, Godou sospechaba que estaban borrachos o drogados. Y, aunque esto era más bien intrascendente, el uso intencional del lenguaje abusivo femenino de Takagi era repugnante. Si tuviera que señalar esto, ese tipo, sin duda, sería tratado con bastantes golpes. Pues bien, se trata del momento para que nosotros anunciemos el tercer crimen. Se trata del incidente con Mariya-san. Nanami de repente habló. Desde la escuela media, durante más tiempo, se le conoce como la Bisoujo número 1 en el campus, y ahora en la escuela secundaria, después de la aparición de Erika-sama, ella se había convertido en una de las dos grandes Bisoujos, su brilles de encanto que no se desvaneció en un solo segundo, es Amarilla Yuri-san, y sin embargo, Godou estaba en duda. Monopolizando a las chicas, ¿qué acusaciones falsas estaban tratando de hacer? Bastardo, ¿cuántas de estas chicas has puesto en tus manos? Desviando tu mirada cada vez que haces contacto visual con ellas, y en otros momentos mirando a los ojos del otro, mientras que sus mejillas se ruborizan, creando un mundo que pertenece a los dos de ti. Vi eso también. Kusanagi y Mariya-san caminaban lado a lado cuando sus manos repentinamente se rozaron con la otra, y luego los dos se miraron hacia abajo, aparentemente avergonzados, deteniéndose en su camino. Mierda. Este hombre está disfrutando de una vida llena de amor agridulce. Godou estaba confundido. Él y Yuri compartiendo ese tipo de ambiente extraño, parecía que podría haber ocurrido antes. No era que no había nada de ese tipo en sus memorias. Pensando, hace poco ese había sido siempre el caso. Podría ser que todos estos hechos habían sido notados por todos. Parece que él es consciente de ello. Mientras que coqueteaba abiertamente con Erika-sama, parece que la ruta de Mariya-san es como una ruta extra. ¿Cómo llegó a recaudar esta cantidad de banderas? En el medio de la ruta del harem de dos, bastardo, disfrutando de todas estas buenas experiencias por ti mismo. Por nuestras manos, vamos a darte un mal final. El trío idiota aullaba y gritaba. Me doy por vencido. A su juicio, la forma en que debía persuadirlos. Era de hecho una situación sin salida, y al igual que Godou se revolcaba en la desesperación. Con un ruido metálico, se abrió la puerta de la sala de clase. La luz del sol iluminaba el interior oscuro de inmediato, y luego, una chica de piel clara entró en la habitación, era Mariya Yuri. ¿Godou-san, estaba aquí? He estado buscándole.
Con una sonrisa suave y dulce, Yuri le dijo. Sin embargo, al ver la figura de la Godou inmovilizado, sus cejas se elevaron en duda. ¿Qué le ha ocurrido exactamente? ¿Por qué está siendo atado? Es una larga historia, pero Takagi, Nanami y Sorimachi han estado ocupados aquí haciendo cosas estúpidas. Godou respondió, su respuesta fue breve y concisa. Sin embargo, tenía una gran coordinación. Ella mencionó que había estado buscándole, desde ahí que su aparición aquí no era una mera coincidencia. Mariya Yuri era una Himemiko que poseía el poder mágico de visión espíritu. De alguna manera, podía encontrar lo que estaba buscando simplemente caminando alrededor, así que no era sorprendente. Yuri corrió al lado de Godou, quien había caído al suelo. Protegiendo al indefenso Godou, declaró imponente hacia el trío idiota. A pesar de haber ocultado sus caras, deben ser compañeros de clase de Godou-san, ¿verdad? Con este acto de violencia, ¿qué están planeando? 3 personas atacando en grupo a un estudiante solitario, es una barbarie injustificable. Como ser humano, conozca la vergüenza de sus obras. Ella gritó, encantadoramente. A la vista de este reproche imponente, el trío idiota se miraron entre sí. Ve para que Mariya-san se entrometa con nosotros en este tipo de lugar. Cálmate, todavía tenemos las riendas sobre el liderazgo. Así es, Mariya-san, si quieres que Kusanagi sea liberado, entonces tienes que escuchar nuestra petición. En primer lugar, un cambio de vestido. Mariya-san, quien es conocida por trabajar a tiempo parcial en un santuario sintoísta, tendremos que vestirte como una Miko-san. Sí, y luego queremos que nos dibujes un autorretrato con salsa de tomate en una tortilla de arroz. Una forma de corazón también. Oh oídos, oh oídos, oh oídos, oh oídos, oh oídos, quiero que limpies mis oídos. Si es posible, un regazo de almohada también. HMMMM. Entonces, me gustaría que se vistiera como Nekomimi. Y al final de cada frase, agregar, nia. Se sugirieron algunas cosas extrañas. Esta manga de vírgenes desesperantes nunca aprende. Gogodou-san, ¿qué están esas personas exigiéndome? Me siento como que han perdido su equilibrio gravemente, e hicieron un error en alguna parte a lo largo de su camino como un ser humano. Yuri retrocedió, ante la conducta vergonzosa del trío idiota. Eran sin esperanza, Godou entendía ese hecho. La intensidad inusual de sus delirios, de cierta manera era aún más aterradora que la furia de los pocos reyes demonios en el mundo. No hay necesidad de forzarte a ti misma, Mariya. Es peligroso aquí, busca y llama a Erika aquí. Si es ella, va a ser capaz de manejar a esos tipos. Probablemente. De ninguna manera. Abandonar a Godou-san y escapar por mí misma, no puedo hacer eso. Solo ve. No hay necesidad de preocuparse por mí. Dale prioridad a tu propia seguridad. No. Aquel momento, en medio de la lluvia, no dije que estaría con usted, a través de gruesos y finos momentos. Es diferente cuando se trata de una situación sin salida, pero en este caso, ¿mi ayuda no parece necesaria? Funcionará. Incluso si soy yo, si hago todo lo posible, desde luego que debería ser capaz de ayudar a Godou-san a cabo. Antes de que él se diera cuenta, al tiempo que protegía a Godou que yacía en el suelo, Yuri había bloqueado su mirada con firmeza. Soy un idiota. Godou fue movido por su celo, y cambió de opinión. Era demasiado pronto para renunciar. Tenía que creer más en el valor y fuerza de esta chica. Por sí solo, podría haber sido difícil, pero juntos, los dos sin duda serían capaces de superar cualquier obstáculo. Mientras pensaba eso, volvió su atención hacia el trío idiota. Estaban llorando. Sus rodillas se doblaron, las bolsas de papel desgastadas sobre sus cabezas estaban mojadas y goteando lágrimas. Hijo de puta. En muchos sentidos, hijo de puta. Incluso en este tipo de situación, creando un mundo destinado solo para los dos. Haciendo caso omiso de nosotros, y comenzar una comedia romántica por ustedes mismos. ¿No es esto simplemente demasiado doloroso? Por lo tanto, el trío idiota afectado fue reducido a la impotencia, y Kusanagi Godou fue puesto en libertad, de alguna manera. Al pasar los días con una vida estable y escuela ordinaria, según él, como el estudiante masculino que era, en realidad, un asesino de dioses, dio a luz a un título que le fue conferido solo a aquellos que habían usurpado una autoridad. Ese título era, Campione. Las historias relacionadas con los reyes demonios asesinos de dioses, de los cuales solo 7 había en el mundo, se indicaría de nuevo en otro cuento.